En México, otra periodista fue asesinada. Miroslava Breach, corresponsal del periódico La Jornada en Chihuahua, recibió 8 disparos al salir de su casa. La mujer fue atacada mientras se encontraba a bordo de su camioneta. Un sujeto se acercó en otro vehículo y abrió fuego contra ella, según fuentes oficiales. El gobernador Javier Corral decretó 3 días de luto luego de visitar la escena del crimen y repudiar además este hecho. Aseguró que se castigará a los culpables. Las autoridades confirmaron que ya son 3 los comunicadores asesinados en menos de un mes en el país azteca. Y es que la situación de los periodistas en México es totalmente crítica. Vamos a saludar a esta hora a nuestro compañero, jefe de emisión, Carlos Sanabria. Tiene más información desde el Centro Internacional de Noticias. Carlos, ya te veo en pantalla. Una buena noche. Carlos Eduardo, buenas noches para ti, para todos nuestros televidentes en las Américas. Lamentablemente no son buenas noches para los periodistas mexicanos por el crimen de Miroslava Breach en Chihuahua, pero es el estado de Veracruz el más peligroso para ejercer el oficio. Ya hablabas tú, Carlos, de 2 casos. Vamos a revisarlos de inmediato. 2 casos más. El pasado 19 de marzo, el reportero Ricardo Monluí fue asesinado. Era el director del diario El Político. Recordemos que este es un estado donde la corrupción y el crimen organizado es pan de cada día. 17 días antes, el pasado 2 de marzo, también en el estado de Veracruz, fue asesinado el comunicador Cecilio Pineda. Vamos a ver su imagen allí en pantalla. Según la organización Artículo 19, su crimen cometido el pasado 2 de marzo, como decimos, del año 2017 en el estado de Veracruz. Según Artículo 19, es una organización dedicada a la protección de los derechos humanos. Ambos crímenes estarían asociados con su labor periodística. Entre 2010 y 2015 habrían sido asesinados más de 55 periodistas en México, 6 de ellos durante el año 2014 y 6 más en lo corrido del año 2015, según información de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora veamos las regiones, los estados de México que son más riesgosos para el ejercicio del periodismo. Ya acá tenemos el mapa. Sinaloa, que es el espacio geográfico en el que se movía el cartel liderado por el Chapo Guzmán, con 5 asesinatos, el estado de Sonora con 2 asesinatos, Chihuahua con 12, donde ocurrió el crimen más reciente, 12, Coahuila 3 crímenes, Tamaulipas 13, Veracruz 22, decíamos lo de Veracruz en específico por las denuncias de colusión entre la política y el crimen organizado y también los carteles del narcotráfico. Oaxaca, en el sur de México, 12 asesinatos y el estado de Guerrero, 10 asesinatos. Vean ustedes en el mapa cómo en la parte norte de México el ejercicio del periodismo es de gran riesgo, toda vez que la frontera con los Estados Unidos lleva a denunciar, a hablar de la situación con los migrantes que son objeto de tratas de personas, y también en lo que tiene que ver con el Pacífico, estados como Tamaulipas y como Veracruz bastante azotados por los crímenes contra los periodistas, por esa situación de la que venimos hablando. Estas son cifras de Artículo 19 en su consolidado anual entre el año 2000 y el 2017. Es que México es uno de los países del mundo donde informar es un riesgo. Quiero cerrar, Carlos, con esta frase que está contenida en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación en México. Y dice: la violencia y los altos índices de impunidad hacen que la autocensura, y en muchos casos, sea la alternativa para que los periodistas salvaguarden su integridad personal y su vida. Una frase que nos quiere decir que asesinan a los periodistas, pero al final es la verdad, la verdadera asesinada.